México es un país que tiene alrededor de entre 8 y 10 millones de personas con discapacidad en todas sus formas, de los más de 110 millones de mexicanos que somos. Esto representa alrededor del 8% de la población. Dicen los expertos de la Organización Internacional del Trabajo que si una persona que no tiene ninguna discapacidad tiene el 75% de probabilidades de encontrar un primer empleo, esto se reduce dramáticamente cuando el candidato a ocupar un puesto laboral es una persona con alguna discapacidad. La probabilidad baja hasta el 30-35%, dicen los expertos. Esta noche vamos a hablar precisamente de cómo se apoya en México y si es que hay políticas de apoyo a personas con discapacidad para tener acceso al mercado de trabajo. A pesar de los proyectos, las leyes y las acciones públicas de diversas instituciones gubernamentales de México, la mayoría de las personas con capacidades diferentes se encuentran en condiciones económicamente inestables. Además de que enfrentan una cultura organizacional no inclusiva que complica su autonomía en el mundo laboral. Datos del INEGI de 2018 revelan que 7.1 millones de mexicanos tienen limitantes físicas o mentales que imposibilitan o dificultan su desarrollo como personas y como trabajadores. De ese total, solo el 39% de las personas mayores de 15 años es autosuficiente, mientras que el 51.9% vive con apoyos de los programas sociales de gobierno o con ayuda de otras personas. Cifras del INEGI de 2019 indican que en México, de cada 100 personas con capacidades diferentes mayores de 15 años, solo 40 tienen un trabajo, mientras que entre las personas que no presentan limitaciones, están ocupadas 70 de cada 100. Los hombres de entre 30 y 59 años, con algún tipo de capacidad diferente, son los que más acceso tienen a un empleo, 73.5%. El grupo más afectado son las mujeres mayores de 60 años, cuya participación es apenas del 14.9%. María del Carmen Jordán Errejón es una mujer que trabaja en una agencia especializada en el apoyo a personas que tienen discapacidad intelectual para darles capacitación para el trabajo. Vamos a ver quién es ella. María del Carmen Jordán es licenciada en audición y lenguaje. Participó en la elaboración del programa oral de educación especial. Es la responsable de la Agencia de Inclusión Laboral en la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual. Hay asociaciones, organizaciones que se dedican al apoyo de personas con discapacidad en materia laboral. Y me da mucho gusto saludar esta noche a María del Carmen Jordán Errejón. Ella es responsable de la Agencia de Inclusión Laboral de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, CONFE. ¿Cómo está, María del Carmen? Qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto también para mí saludarlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, María del Carmen. ¿Cómo apoya esta confederación a las personas con discapacidad? Nosotros somos un centro de formación laboral. La parte que a mí me toca, porque CONFE es muy grande, tenemos desde intervención temprana y luego tenemos talleres en donde vamos formando a los jóvenes para que puedan ser incluidos laboralmente. Se apoya a las familias, se ve el entorno, se da una atención personalizada a ellos para que poder descubrir todo ese potencial que tengan y poder con ello, después que ya han desarrollado sus capacidades, vamos a buscar algo que a ellos les guste, que lo pueden hacer y que les quede cerca de su casa. Con la experiencia que ustedes han desarrollado, María del Carmen, ¿cómo es el aprendizaje para una persona que presenta una discapacidad y cuál es la mayor discapacidad u obstáculo que ustedes enfrentan precisamente con las personas que acuden a esta asociación? Bueno, nuestros jóvenes aprenden a un ritmo más pausado que las demás personas, efectivamente. Aprenden con repetición, aprenden con un análisis de las cosas en
un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo. Entonces, nos valemos de todas las herramientas pedagógicas que hay para que ellos puedan entender, comprender y participar. Esto es muy importante. Ellos participan con sus dudas todo el tiempo. Una vez que se explica un tema, ellos van preguntando y cada uno a diferente nivel tiene esa preocupación, esa inquietud o no lo sabe. Y entonces volvemos a hacer un convivio pedagógico con ellos para que se realicen esas tareas. Tratamos desde una cuestión muy personalizada de saber cuál es el ritmo de aprendizaje de cada uno de los jóvenes y en eso nos vamos basando para irnos adelante con ellos y buscar las mejores oportunidades. ¿Cómo es esa transición después de que son capacitados y que se insertan ya al mercado laboral, es decir, a la práctica? ¿Cómo se da esa transición? ¿Es compleja? ¿Ustedes están apoyando al momento en que la persona está ya trabajando profesionalmente? Claro, mira, la transición es, ellos llevan un tiempo de preparación para desarrollar todas sus competencias. Una vez que los maestros ya tienen el acuerdo o la preparación, los chicos necesaria, nos mandan esta lista de jóvenes. Estos jóvenes para salir a trabajar ya tienen las competencias, ya pueden realizar un trabajo afuera, ya social y emocionalmente los hemos estado preparando. Aún toman todavía un curso en la agencia que se llama Preparación para el Empleo. Y en este vamos a ver parte de lo que es la Ley Federal del Trabajo, de lo que es un jefe, de lo que es la relación con los compañeros, de qué trabajo es el que iré a hacer. Todo vamos analizando con ellos todos estos pasos que cualquier persona analiza. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Hay una parte muy importante en que ellos van decidiendo de este abanico de oportunidades qué es lo que sí les gusta y qué es lo que no les gusta. Pero estamos muy atentos a sus competencias para llevar un paso adelante. Nosotros les ofrecemos este curso a ellos, ofrecemos a la misma empresa una sensibilización muy completa las veces que sea necesario antes de que nuestro trabajador entre. Vamos a la empresa, hacemos una revisión del perfil del puesto que nos están proponiendo, vemos las instalaciones de la empresa, cuidamos que esté todo esto muy bien relacionado con lo que es protección civil para salvaguardar también a nuestros chicos y hacemos la tarea de sensibilización y concientización con la empresa y con el grupo que va a estar él trabajando. Esto no se acaba aquí, nosotros seguimos con la empresa dando orientaciones todo el tiempo desde que nuestro joven entra. Con nuestro joven, lo que estamos haciendo es que los papás, con nuestro joven lo que estamos haciendo es preparándolo, llevamos una carta donde avala CONFE el trabajo que se está haciendo con ellos, y avala también con un cuadro de habilidades laborales y socioadaptativas que se entrega a la empresa. Y tenemos todo un bosquejo de lo que es el joven, su personalidad y sus necesidades para hacer las adecuaciones que se necesiten en la empresa para el buen desempeño de nuestros jóvenes. Una vez que ya entraron, CONFE de por vida le va a dar seguimiento laboral. A CONFE le interesa mucho que obtengan un trabajo, pero lo más importante es mantenerse en ese trabajo. Entonces, esto nos hace que constantemente, nunca dejamos a la empresa sola, hacemos llamadas cada 2 meses para ver en qué podemos mejorar la calidad del trabajo de nuestros jóvenes con determinadas comentarios que nos hacen tanto el trabajador como su jefe inmediato. Y vamos haciendo nuevas estrategias para que la función laboral sea más de mejor calidad. Un ejemplo del trabajo que ustedes hacen, María del Carmen, ¿en qué áreas capacitan ustedes? Por ejemplo, una persona con una discapacidad intelectual, ¿qué habilidades han notado ustedes que puede desarrollar y para qué trabajos capacitan?
Cada persona, igual que nosotros, va desarrollando diferentes habilidades si tú le das la oportunidad. Tenemos gente que está trabajando en oficinas, como ayudantes de oficina, manejan una computadora, escanean, hacen destrucciones de documentos, hacen nóminas. Tenemos gente trabajando en una televisora donde la chica lleva la nómina de lo que es los trabajadores y lo que va entrando de producto de los comedores de esa televisora. Tenemos gente que está trabajando directamente en un noticiero y está musicalizando. Entonces, a ese joven se le dio la oportunidad, él llevaba bases de computación y junto con la empresa vamos organizando cuál es la capacitación que debe ir tomando en la empresa para lograr ese ascenso en los puestos. Tenemos gente que está en limpieza en muchas empresas y ellos también van capacitados de CONFE. Pero cada empresa nosotros nos damos a la tarea de ver que le dé su curso de inducción y su curso de capacitación para que el joven haga adecuadamente su trabajo. Tenemos empacadores, tenemos bodegueros, tenemos gente que está a veces yendo como decanes, tenemos muchas funciones, ayudantes de panadería, ayudante de cocina, ayudantes en muchas de las actividades que tú puedas tener. Tenemos una gran fuerza de trabajo. Bueno. Lo importante es ir marcando cómo se debe de hacer. Para esto, CONFE con las empresas da ese curso para que tú también tengas la tarea fácil como jefe. Sepas exactamente cómo enseñarle, cómo darle la instrucción, cómo hacer las repeticiones y cómo darte cuenta si ya lo entendió o no lo entendió. Hacerlo con la práctica. Excelente. ¿Cómo puede una persona tener acceso a CONFE y sobre todo, pues alguien en casa que quiera integrarse a este campo de trabajo y tenga una discapacidad, cómo contactarlos? Mira, nosotros tenemos nuestra página www.confe. Ahorita no estamos en la oficina, por supuesto, pero estamos de todas maneras, estamos trabajando con los jóvenes y el teléfono es, espérame tantito, pero bueno, ahí lo ven en la página, ahorita te lo digo, se me fue. Y 52 92 13 92 es el teléfono y ahí les van a contestar. Tenemos un enlace con vigilancia y luego que el vigilancia lo manda a las diferentes direcciones. Cuando una persona llega a CONFE y va al programa de inclusión laboral, en donde estamos con una gran alianza con la Secretaría de Educación Pública, ahí también se marca el CAM 100, en donde los jóvenes no solo están aprendiendo a trabajar, sino están llevando el programa de la Secretaría de Educación Pública de su CAM laboral. Esto, cada joven que quiere integrarse a CONFE llega, se da una reseña, lo reciben nuestros psicólogos y trabajadores sociales. Perfecto. Para saber si es la persona en la que CONFE le puede dar la respuesta a sus necesidades, porque no siempre tenemos eso. ¿Sí? María del Carmen, le agradezco mucho, muchas gracias por toda la información y el trabajo que ustedes hacen en CONFE. Muchas gracias. No, gracias y buenas noches a todos. Ábranos las puertas, señores empresarios. Gracias, claro que sí. María del Carmen Jordán Errejón, responsable de la Agencia de Inclusión Laboral de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, CONFE. Vamos a una pausa y continuamos. Crear puentes con Martín Espinosa. ¿Cómo viven desde adentro los jóvenes con discapacidad la posibilidad de tener acceso a un puesto de trabajo? Es precisamente Pablo Adrián Hernández Rodríguez, un joven con discapacidad intelectual, quien nos cuenta su historia. Pablo Hernández tiene 31 años y trabajó por algún tiempo en el área de limpieza de cines. Con el apoyo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual, CONFE, logró entrar a trabajar a Grupo Alsea. Ha trabajado ahí por 7 años y el resultado ha sido una experiencia muy enriquecedora para él.
Me da mucho gusto saludar precisamente a Pablo Adrián Hernández Rodríguez. Él es un ejemplo de cómo con disciplina, cómo con tesón y sobre todo con capacitación y conocimiento se puede tener acceso a un empleo siendo una persona con discapacidad. Pablo Adrián, qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches. Platícale al auditorio cómo ha sido tu experiencia dentro de este proceso, primero de capacitación para el trabajo y posteriormente tú eres un ejemplo de cómo se puede entrar a trabajar a empresas formalmente constituidas y que además te dan la oportunidad de desarrollarte laboral y profesionalmente. ¿Cómo fue tu proceso, Pablo Adrián? Mi proceso fue como el de cualquier otro, de que fue un entrenamiento y adiestramiento, pero todo muy bien. Desde la primera vez que entré, no, quedé fascinado, muy fascinado, la verdad. Y ahorita ya del tiempo que ya llevo, pues todo muy bien, son muy amables, muy gentiles, tienen una gran calidez y eso fue lo que me quedó cuando estuve trabajando para Starbucks, que después ya de ahí me pasaron para el SEA, pero ha sido algo muy, muy bueno y muy gratificantemente muy, muy bueno y muy positivo. Correcto, Pablo Adrián. Tú estás en Grupo Alsea. Para poder entrar a Grupo Alsea, ¿qué te solicitaron? ¿Cuánto tiempo estuviste capacitándote? Tú estuviste en CONFE, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo te capacitaste? Me tomó como, en lo que iba aprendiendo algo así de la cultura, como un mes. Correcto. Más o menos, porque también fue lo que me fue dado de capacitación para estar en una tienda y conocer cuáles eran los roles dentro de la tienda. Ya en Alsea, pues bueno, ya vi otros procesos por lo cual nosotros nos ponemos también en el lugar de la operación para estar apoyando y ayudando a todo lo que se pueda ir. Muy bien, Pablo Adrián. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción después de haberte capacitado y entrado a Grupo Alsea? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha realizado como persona, como ser humano? Pues bueno, como persona y como ser humano es el ser, llevarme algo muy bueno, muy positivo, el ser cálido, tener mayor conexión con todas las personas con las que he estado rodeado y sobre todo que nada, pues muy feliz que pues, también apoyo también aquí para dar un sustento aquí para mi familia y que seamos felices. Dentro de todo este procedimiento, ¿cómo te recibieron en Grupo Alsea? Sobre todo la primera vez que llegaste a trabajar, ya estando capacitado, ¿cómo te recibieron? ¿Crees que realmente te acogieron y te dieron el apoyo necesario para poder desempeñar tu trabajo? Sí, honestamente sí. Sí fue algo muy bueno, muy positivo y fue algo que jamás lo podré explicar con palabras, pero que estoy muy agradecido con todo el grupo de la Fundación Alsea. Sí, Pablo Adrián, yo te preguntaría, ¿tú tratas directamente con público? ¿Tú atiendes o estás en parte de oficina? ¿Cuál es tu trabajo en este momento dentro del grupo? Dentro del grupo yo estoy dentro de la oficina. Correcto. Y ahorita de momento por la pandemia estoy haciendo... Bueno, para para todos el personal de oficinas, pues estamos trabajando y haciendo home office desde el hogar. Y sí, en eso es en lo que ahorita he estado últimamente por la pandemia. O sea que a pesar de que ahorita estamos en una emergencia sanitaria, a ti te conservaron el trabajo y tu capacitación te ha permitido hacer trabajo en casa, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Qué le dirías tú, Pablo Adrián, a otras personas que han tenido dificultades para encontrar un empleo bajo estas circunstancias? ¿Tú qué les comentarías? Ok. Sé que es algo muy difícil para los que lamentablemente se quedaron sin trabajo, pero
yo tengo la esperanza en que ya se va a acabar estos males tiempos y que nunca se rindan a pesar de las circunstancias por las que ahorita están pasando. Sé que es muy difícil, pero queriendo, mientras se quiere, bueno, quiere uno y no se rinda, pues no hay imposibles para cualquiera, porque de que se puede, pero todo se puede. Así es. ¿Tú cómo te imaginas tu futuro, el futuro de Pablo Adrián? ¿Tú cómo te imaginas en unos años, siguiendo trabajando, por supuesto, y desarrollándote y realizándote como un empleado y como una persona que tiene un empleo en este momento? Pues como Pablo Adrián, yo me preferiría a mí mismo como, bueno, seguir todavía bajo mis ¿cómo se podría decir? Mis estándares de seguir en buena disciplina, no perderla y sobre todo que nada, pues darlo el todo por el todo para mi empresa, pero también por mi familia. Tu familia debe estar agradecida también por el trabajo que tú estás haciendo, porque pues no es nada más ir a capacitarte y luego obtener una oportunidad de trabajo. Hay que demostrarlo como tú lo has hecho, Pablo Adrián, capacidades, hay que demostrar conocimiento y sobre todo, como dices, disciplina. Me imagino que tu familia está contenta por esta situación, ¿verdad? Sí, están muy felices. Sí, muy felices. ¿Has recibido apoyo de tu familia? Apoyo, desde luego que sí. Son mi principal centro y mi motor. Todo muy bien con ellos. Exactamente. Pablo Adrián, pues muchas gracias por compartir tu experiencia con el público televidente de crear puentes y sobre todo en estos momentos tan importantes, tan difíciles por supuesto, pero importantes para tu vida profesional y tu vida personal. Que sigas adelante y que se cumplan todos tus sueños y todas tus metas, Pablo Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Pablo Adrián Hernández Rodríguez, un joven con discapacidad, tiene 31 años, pero él logró capacitarse y sobre todo ha logrado esta oportunidad de trabajar a pesar de los obstáculos que la vida le ha puesto. Un ejemplo de superación. Nosotros vamos a la pausa, regresamos. Lo invito a crear puentes con Martín Espinosa. Muy de la mano con la discapacidad que tienen las personas y que esto reduce sus posibilidades de entrar a un puesto de trabajo, es el tema de la inclusión laboral. ¿Qué tanto las empresas en México ya tienen esa intención de ofrecer vacantes a personas que tienen alguna discapacidad, ya sea física o intelectual? Este es el contexto. Hoy en día, las condiciones de trabajo para una persona con capacidades diferentes pueden ser desiguales e inestables. Y una de las barreras más importantes es la existencia de una cultura organizacional no inclusiva. Para las personas con discapacidad y sus familias, el trabajo es un paso trascendental hacia el logro de la autonomía. En el mundo laboral, las personas con capacidades diferentes se encuentran en una lucha constante para obtener las mejores condiciones laborales. Las barreras sociales de mayor impacto son las relativas a los prejuicios y la discriminación de que han sido objeto. Aún existen limitaciones para el acceso al trabajo y sobre todo digno. En el contexto laboral actual, un trabajador con capacidades diferentes tiene una mayor disposición a aceptar un salario más bajo. Una persona con capacidades diferentes debe esforzarse más para encontrar un trabajo y para demostrar que es una persona que puede cumplir con las tareas asignadas. También existe ausencia de infraestructura adecuada en los espacios públicos y el transporte, lo que constituye una barrera importante para el desarrollo de la vida diaria y el acceso físico al trabajo. Esta noche voy a platicar con Laura Bermejo, presidenta de la Asociación Civil Libre Acceso, para que nos cuente su experiencia con el trabajo en materia de inclusión laboral. Esta es su trayectoria.
Laura Bermejo es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Es consultora de accesibilidad y promoción de políticas públicas en derechos de personas con alguna discapacidad. Entre las instituciones que ha asesorado están la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU México, el INE, la Procuraduría General de la República, entre otros. Y para hablarnos de la inclusión laboral, la importancia en México hoy en día y sobre todo en estos tiempos que se están viviendo de emergencia sanitaria, me da mucho gusto saludar a Laura Bermejo. Ella es presidenta de la Asociación Civil Libre Acceso. ¿Cómo está, Laura? Qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos calificar, ustedes que han trabajado mucho en este sentido, de la inclusión laboral, de la inclusión en este momento para las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Ya mejoramos? ¿Todavía cuesta mucho trabajo? ¿O cómo lo ven ustedes desde la Asociación Libre Acceso? Pues muchas gracias. Yo creo que hemos tenido avances, pero no los que esperábamos. ¿En qué sentido? Nosotros desde el Libre Acceso hemos trabajado desde 1989 en buscar la inclusión a las personas con discapacidad y finalmente ha sido un arduo trabajo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros empezamos, pues a hablar de accesibilidad, a hablar incluso de personas con discapacidad, era justo desde una mirada médica, de asistencia, y años después, afortunadamente, pues entra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de índole internacional y ratificado por México. De hecho, fue uno de los promotores, en el cual se busca cambiar esta perspectiva, que se vea una perspectiva humanista, social e incluyente a las personas con discapacidad desde esta mira de derechos, porque finalmente cuando solo unos o unas cuentan con determinada prerrogativa, pues es un privilegio más que un derecho, y las personas con discapacidad a lo largo de los años pues constantemente están expuestos a esto, a segregación, a falta de trabajo, a porcentajes en los espacios laborales, y lo que desde Libre Acceso hemos buscado también es la inclusión por medio del derecho a la accesibilidad. Justamente este es uno de los pilares centrales, porque muchos de los espacios se oferta el que sean incluyentes a personas con discapacidad, se generan estas entrevistas, el proceso de los candidatos, y cuando llega la persona con discapacidad al espacio en el que se espera pueda desarrollar su trabajo como el resto de nosotros como población, pues te encuentras con la limitante de las barreras arquitectónicas, las barreras actitudinales, la falta de adaptación, lo más sencillo como puede ser el equipo de cómputo con el que trabaja. Entonces, hemos avanzado, sí, indudablemente, porque hay más derechos en los cuales ya se tiene plasmado pues las prerrogativas para las personas con discapacidad, que son ajustes, en muchos de ellos en materia de accesibilidad, en materias socioculturales, en materia de perspectivas de inclusión, pero finalmente son los mismos derechos que el resto de la población. Ahora, visto del otro lado, Laura, las empresas, ¿cómo han tomado esto? Hoy a mí me llama mucho la atención que ya hay empresas serias, formalmente constituidas, que ya abren sus vacantes a personas con discapacidad en lo que conocemos como la inclusión laboral. También vamos de gane en esto, ¿no? Pues yo creo que sí, pero también es invitar a las empresas a que hoy en pleno 2020 no pueden tener una perspectiva diferente de pensar que su empresa no debe ser incluyente. Deben de pensar más en el ganar-ganar de las empresas desde esta perspectiva transversal, en donde tú no puedes tener hoy una empresa que discrimine, empezando por violar los derechos de accesibilidad a las personas con discapacidad, y pues una empresa que quiera actuar bajo la perspectiva de responsabilidad social y de derechos humanos debe ser una empresa que piense en todos los beneficios que representen que su empresa sea pues una que cumple con derechos, que piense en el medio ambiente, que piense en la inclusión, que piense en la diversidad y sobre todo que no tenga políticas de discriminación. Y justo esto es lo más importante, que muchas de las empresas pues están, como dices, entrándole al tema, pero yo diría que lo importante es pensar aquellas que no, que todavía tienen estos estigmas en donde no contratan a personas con discapacidad e incluso les niegan los puestos de trabajo cuando tienen una condición de discapacidad, y que vayamos abriendo el círculo cada vez más para que
muchas de las empresas incluyen a personas con discapacidad, pero desde esta perspectiva de su perfil, claro, y la persona, la capacidad que puede desarrollar del trabajo, y no los tengan de recepcionistas en un espacio, que es muy válido ese trabajo, pero no es solo la labor que pueden hacer las personas con discapacidad. Así es, ampliar más, ¿no? Esa inclusión, que no nada más, que no se estereotipe el trabajo de quien tiene una discapacidad a estar sentado en un lugar nada más, sino que también, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, desempeñar otros trabajos, ¿no? Es correcto, que pensemos siempre en cuando abres un perfil o una vacante para una inclusión laboral, pues tú lo que buscas es que llegue una persona que cumpla con los requisitos por los que tú pediste determinadas características para que una persona se incorpore a tu empresa. Entonces, justo es lo que las personas con discapacidad buscan, que se les mire en una perspectiva de igualdad y que adicional, pues sí, tienen una condición de discapacidad. Sin embargo, esto no es lo que fija en el parámetro de la inclusión laboral, que cuando más empresas digan, oye, pues yo sí incluyo, pero también que sea pues un orgullo de las mismas empresas cuando detonan estos espacios, que se haga una oferta laboral más grande y en la cual pues no solo sean algunas o las especiales o con un porcentaje bajo, pero al contrario, ¿no? Que las personas con discapacidad pues cada vez más tengan mayores ofertas, mayor posibilidad de inclusión, pero principalmente bajo este concepto de la accesibilidad. No podemos tener espacios que no sean accesibles a personas con cualquier tipo de discapacidad y que se les siga discriminando. Creo que eso es lo esencial, que pensemos en todas y todos bajo esta perspectiva de diversidad. Podríamos decir, Laura, que hacia ahí debe ir la inclusión laboral, es decir, que no sea un regalo por parte de una empresa, que no nada más sea un porcentaje determinado para hacer un favor, no, que eso sea lo común, ¿no? Que puede llegar una persona con discapacidad o sin discapacidad y ambas pueden competir en las mismas circunstancias por un puesto de trabajo, ¿no? Es correcto, y justo ahora pues con estos cambios que la pandemia, con el tema de la contingencia social ha puesto en la mira, pues que también las empresas volteen a mirarse con esa lupa de revisar cuáles son sus condiciones arquitectónicas, cuáles son sus políticas laborales, cuáles son también las prácticas que llevan a cabo y que hoy en día pues piensen en esto, ¿no? En que la posibilidad ahora se abra para que muchas de las empresas en esta nueva realidad a la que vamos a regresar, esperemos prontamente después de este tema del COVID-19, pues sean incluyentes y ya lo piense también como una meta y como pues una realidad constante, ¿no? El teletrabajo en casa nos ha mostrado que todas y todos podemos también desarrollar habilidades desde nuestros hogares y pues muchas empresas seguramente no volverán a su porcentaje total en espacios físicos y pueden mantener el trabajo a distancia y sería también una buena oportunidad para ir detonando nuevos espacios laborales para las personas con discapacidad, pero a la par y trabajando en la obligación de la accesibilidad en sus instalaciones y en estos proyectos de inclusión que sean una realidad, porque aparte es una obligación legal. Laura, pues muchas gracias, interesante y muy importante estos conceptos para dejarlos claros, puntuales en relación con la inclusión laboral para personas con discapacidad. Muchas gracias por las ideas y muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen en el libre acceso. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti por la invitación y por estos espacios que difunden el tema de discapacidad y la inclusión. Igualmente, muchas gracias. Laura Bermejo, ella es presidenta de Libre Acceso Asociación Civil. Vamos a una pausa, lo invito a regresar para crear puentes con Martín Espinosa. Los especialistas consideran el autismo como una discapacidad intelectual, sobre todo en jóvenes que buscan un empleo. ¿Cómo se trabaja a favor de las personas que tienen autismo? Voy a platicar con Edgar David Pérez García, que tiene esta discapacidad. Él es
Edgar Pérez tiene 44 años de edad y es autista. Llevaba 20 años trabajando en una empresa, pero debido a la pandemia del COVID-19, perdió su empleo. Edgar es una persona que debe afrontar mayores retos en el mercado laboral. La cultura de la inclusión no ha permeado lo suficiente en el mercado laboral y ello hace que personas como él sufran de discriminación. Es importante también mirar hacia adentro de las personas con discapacidad, cómo es su realidad y sobre todo los obstáculos que enfrentan, ya sea en el trabajo o a la hora de ir a buscar una oportunidad de empleo. Esta noche voy a platicar con Edgar David Pérez García. Él es una persona con discapacidad. Edgar, me da gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu realidad en este momento, Edgar, como una persona que ha trabajado durante años en su vida, pero que a veces lamentablemente por una coyuntura, por una situación como la que ahorita estamos viviendo a nivel mundial, también se pierden las oportunidades laborales, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo es tu situación frente a una realidad de no tener trabajo? Bien triste. ¿Te sientes triste? Sí. ¿Cuál fue el principal motivo por el que te quedaste en esta etapa sin empleo? Por recorte del personal. Y a ti te recortaron. El recorte. Correcto. ¿Y tú consideras que no debías haber sido recortado? Dile que cómo te sientes que te recortaron. Pues un poquito triste. ¿Tú te capacitaste en alguna actividad, en algún oficio? ¿De qué trabajaste? ¿Dónde te enseñaron? De auxiliar general de cocina. Auxiliar general de cocina. ¿Y te sentías contento, realizado en ese trabajo? Sí, así es. ¿Tus compañeros cómo te recibían? ¿Te ayudaban? ¿Te apoyaban? Sí, me apoyaban. Te apoyaron. ¿Dónde aprendiste ese oficio, Edgar? ¿Dónde lo aprendiste, lo que te enseñaron? En la hacienda de los Morales. Edgar, ¿en cómo? En Confe. En Confe. ¿Y tú tuviste la capacidad de ir, ser auxiliar? ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? ¿Cuánto duraste trabajando? En Confe. En el trabajo. 20 años. Qué bárbaro, 20 años. Sí. No, pues una trayectoria importante. ¿Y cuál es tu aspiración en este momento, Edgar? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú piensas o qué quieres? Que se restablezca. Habla fuerte. Cuando se restablezca. Ajá. Y buscar un trabajo seguro. Recuperar tu trabajo. Sí. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Igual que lo que estabas haciendo? Sí. Auxiliar de cocina. Así es. ¿Consideras tú que tienes todas las capacidades para desarrollar ese trabajo? Sí. Excelente. Así es. Uh-huh. Y el resto de las personas, ¿tú qué le dirías al resto de las personas que están en una situación similar a la tuya? ¿Qué le dirías tú a la gente? Que cuando ya regresen pronto. Que todos regresemos pronto a la normalidad que le llaman, ¿no? Sí. Edgar, pues es importante no perder la fe, es importante que tú sigas capacitándote y sobre todo con ese enorme corazón que tienes para que volvamos todos a nuestros puestos de empleo, a seguir dándole al trabajo, a la vida, ¿verdad? Y estoy seguro que con la capacitación que tú tienes, pronto que pase esto, podrás regresar a tu trabajo, sin duda. Y eso es lo que yo quiero. Perfecto. Y para toda la gente. Y para toda la gente.
Muchas gracias Edgar, y eres un ejemplo para muchos a seguir, y sobre todo por ese tesón y esa disciplina que has aplicado cuando has trabajado. Muchas gracias Edgar, gracias por platicar estos minutos con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, un ejemplo de cómo se pueden lograr las cosas a pesar de los obstáculos que hay en la vida. Edgar David Pérez García, una persona que tiene autismo, una persona que durante 20 años desempeñó su trabajo y sobre todo que lo hizo con un gran amor, con una gran capacitación y con gran disciplina. Eso es lo más importante, y que lamentablemente por esta contingencia sanitaria, como muchas personas con o sin discapacidad, se quedaron sin trabajo. Varias conclusiones esta noche. Es importante seguir trabajando. El camino es largo en la inclusión laboral. Todavía hay empresas que ven con recelo a quienes no tienen, digamos, una normalidad entre comillas, que no es el término adecuado. Sin embargo, las asociaciones que hoy siguen capacitando a personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, han hecho un gran trabajo para hacer conciencia, y también hay que seguir apoyando legalmente para que las empresas abran aún más su plantilla laboral y darle a las personas con discapacidad la misma oportunidad que tiene una persona que no tiene una discapacidad en el ámbito de los puestos de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Usted seguramente en casa tendrá sus propias conclusiones. Gracias por crear puentes con Martín Espinosa. Que tenga una excelente noche.